Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, como hemos conversado a lo largo del seminario, en esto de aportar algunas miradas específicas de casos de implementación de planes de desarrollo, planes estratégicos en universidades nacionales, vamos a hacer una entrevista con el doctor Adolfo Stubrin, que es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, profesor de grado, de posgrado, investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y también de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la misma universidad. Fue secretario académico de la Universidad Nacional del Litoral y también secretario de Planeamiento durante el periodo 2010-2018. Fue diputado nacional y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, y también miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria por más de 12, 13 años, desde el año 96 hasta el año 2010. Dentro de sus numerosas publicaciones, me voy a señalar solamente una que es muy pertinente sobre los temas que estamos conversando en el curso. Publicado en conjunto, una publicación coordinada por Mónica Marquina, en donde aparece un texto de Adolfo, que se denomina La Universidad entre la Autonomía y la Planificación, 3 ensayos en diálogos. Así también aparece un texto de Antonio Camus, y otro texto que se denomina Calidad Universitaria, Evaluación y Acreditación en la Educación Superior Latinoamericana, reitero, dentro de sus numerosas publicaciones en libros y en revistas realizadas por Adolfo. Además, seguramente ustedes lo deben conocer porque es una persona de mucha referencia en el sistema universitario argentino y latinoamericano, me animaría a decir también, tanto de consulta permanente como también un investigador y un interesado en todos los temas que tengan que ver con la educación en general y con la educación universitaria en particular. Bueno, Adolfo, buenas tardes, y muchísimas gracias por esta entrevista, por poder conversar sobre algunos temas vinculados con el planeamiento en las universidades nacionales. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy comprometido con esta actividad que realizamos sobre la Universidad Nacional de Catamarca y su afán de iniciar procesos de planeamiento, lo cual siempre es un emprendimiento muy desafiante y que me compromete mucho. Así que a tus órdenes, agradezco la presentación y, bueno, a disposición. Bueno, Adolfo, un poco el objeto central de la entrevista, más allá de luego conversar sobre otros temas más en general, es conversar sobre la implementación de un caso específico de planificación estratégica, de planeamiento. Después vamos a conversar sobre si habría alguna diferencia central entre estos dos conceptos, planificación y planeamiento. Pero decía, centramos por lo menos al inicio de la entrevista sobre el caso de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional en la Universidad Nacional del Litoral, plan de desarrollo que tuvo un horizonte temporal de 10 años, que se empieza a implementar en el año 2010 y concluye en el año 2019, y fue justamente el periodo que coincide básicamente con tu participación y tu persona encabezando la Secretaría de Planeamiento de la Universidad Nacional del Litoral, con lo cual, bueno, un poco la propuesta de la entrevista es avanzar en el conocimiento de los pormenores de lo que fue el diseño del plan, la implementación del plan, bueno, los acuerdos, la lógica de implementación. Con Adolfo, comento a los que están viendo la entrevista, hemos intercambiado una serie de guías de preguntas que un poco lo voy a tratar de coordinar, de guiar yo a la entrevista, pero seguramente también aparecerán otros aportes y otras cuestiones que nos apartarán de una guía que previamente intercambiamos. Pero bueno, básicamente, para comenzar, y en línea con los momentos iniciales del plan, nosotros
Nos ubicamos en el año 2010, ¿no? Así, en ese año la Universidad Nacional del Litoral comienza con un nuevo proceso de planeamiento. Ese proceso de planeamiento va a conducir, como yo señalaba, al Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019. Y bueno, en ese momento o en esa coyuntura para la universidad, un poco las preguntas disparadoras de la entrevista sería, bueno, ¿cuáles fueron esos desafíos iniciales de ese proceso? ¿Qué tensiones internas se produjeron al inicio del proceso? Y también un poco cuáles fueron los insumos o la construcción de agendas, de problemas sobre los cuales se proyecta ese proceso que iniciaba así por el año 2010, Adolfo. Bueno, en realidad ese 2010, a principios de año, asume el rector, Albor Cantar, que había sido el rector que continuó el periodo del rector anterior, el ingeniero Mario Barletta, que renunció a mitad de periodo. Así que nosotros teníamos un rector ratificado, digamos, por la comunidad universitaria, y él visualizaba el horizonte del 2019, que es el año del centenario de creación de la universidad. Además, durante los rectorados anteriores del ingeniero Barletta, había habido un plan de desarrollo institucional, el 2000-2010, también decenal. En este caso el nuevo plan alumbra como un plan de 9 años, porque estaba la necesidad de culminarlo para el momento de la celebración del centenario, que fue un acontecimiento ciertamente muy importante en la universidad. Así que él tomó la decisión de crear una Secretaría de Planeamiento. Hasta entonces, durante las gestiones previas, el planeamiento era llevado adelante por una oficina técnica, con rango de dirección, y entonces, bueno, yo fui convocado y se promovió el máximo rango para la tarea de planeamiento y evaluación institucional de la universidad. Así que sobre esa base se tomaron los dos precedentes fundamentales, después lo podemos analizar con más detalle. El PDI anterior, que por supuesto lo habíamos seguido muy de cerca y teníamos que analizar, observar y ver sus desarrollos y reeditar y también innovar acerca de cómo el plan anterior se había desplegado. Fue un plan de una época realmente de muchos cambios en la universidad, de muchos desafíos, de muchas novedades institucionales. Entonces, ese era uno de los referentes, y el otro de los referentes era una segunda evaluación institucional. La universidad había, antes del año 2000, ya emprendido la primera evaluación institucional con CONEAU, y allí estábamos en la segunda evaluación institucional. Durante esos primeros meses de 2010 recibimos el informe de la CONEAU, informe de evaluación externa, y bueno, su lectura era un insumo básico para diseñar el plan. Así que con respecto al plan 2010-2019, nosotros nos propusimos dos grandes ejes. Uno, llegar a un consenso de la comunidad académica sobre la base de todo el trabajo ya realizado en esta materia, y culminar con un documento político que pudiera ser aprobado en la medida de lo posible por la propia asamblea universitaria, cosa que así se logró. Entonces, borradores ya teníamos. Al momento de mi ingreso a la universidad, ya el equipo de gestión del periodo anterior había elaborado algunos borradores, y eso fue profundizado, y bueno, ese documento es casi siempre un elemento central de un planeamiento institucional. Debe estar
lo más consensuado posible, lo más conocido posible y aprobado por el máximo órgano de conducción de la universidad. De acuerdo a las tradiciones institucionales, a veces ese órgano es el Consejo Superior y con eso alcanza, pero a veces también, como en nuestro caso, en esta segunda oportunidad, el PDI de la Universidad Litoral fue por asamblea. Así que entonces nos tomamos todos esos meses de 2010, y sobre el final se confeccionó ese documento, se distribuyó ese documento, se leyó, se discutió, se hicieron talleres, etc. Y terminó yendo a la Asamblea Universitaria, donde fue aprobado prácticamente por unanimidad. Ese documento tenía, se puede ver, se puede distribuir, se puede hojear, pero es básicamente un planteo de misión, un planteo de visión de la universidad para el horizonte del centenario. Tres grandes líneas, tres grandes lineamientos, líneas de orientación principales, las llamamos, tres. Estos grandes lineamientos no deben ser muchos. Puedo enumerarlos. Uno, a propósito de la cuestión institucional, acentuar la institucionalidad, la democracia interna, los derechos y garantías de todos los integrantes de la universidad. Un segundo eje relativo a la calidad académica, de todas las funciones sustantivas de la universidad. Y un tercer eje relacionado a la inserción en la región, en el desarrollo del país, en el ámbito internacional, el relacionamiento de la universidad con las redes a las que pertenece o a las que desea pertenecer en distintos ámbitos, incluyendo los procesos de vinculación tecnológica, que ya habían despuntado con anterioridad como un rasgo especialmente relevante de la vida universitaria. Así que sobre esos tres lineamientos se construyeron además en ese documento 12 objetivos generales. Los objetivos generales son muy amplios, pero bueno, en este caso alineamos 4 objetivos generales por cada uno de los grandes lineamientos. 4 para la cuestión institucional, 4 para la calidad académica y 4 para el relacionamiento externo. La lectura transversal de los 3 lineamientos y de los 4 por línea y de los 12 objetivos generales, era una lectura consistente. Creo que hasta el día de hoy se puede leer transversalmente como un conjunto de aspiraciones, pretensiones, propósitos amplios de la universidad para llevar a cabo durante esos 9 años. Tiene algunos otros elementos el documento, pero básicamente consiste en eso. Y bueno, y la otra gran preocupación de la gestación del plan fue que no quedáramos en el documento, o sea, que el documento no absorbiera la prioridad universitaria y entre el documento y el pasaje a la acción hubiera algunas dubitaciones o algunos pantanos, porque suele haber, y podemos ver en el comparado, casos en que el esfuerzo se agota en el documento, o no se queda con la suficiente fuerza para pasar después a la acción. Entonces, ahí fue realmente un proceso muy ejecutivo, que después de la aprobación del documento, del lanzamiento del PDI en la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior, creo que a la primera o a la segunda reunión ordinaria que tuvo, desarrolló una resolución de implementación, en el cual quedaron trazados ciertas pautas operativas. Por ejemplo, quedó establecido que iba a ser por etapas, que esas etapas iban a ser de 3 años, que iba a haber una responsabilidad de la Secretaría de Planeamiento, que también iba a haber un equipo general de planeamiento, encabezado por el rector, integrado por los decanos y por los secretarios del rector, y que se iba a hacer la convocatoria a adoptar iniciativas en el marco de los objetivos generales del plan a toda la universidad. Así que entonces nosotros terminamos el 2010 con el documento y con
la ordenanza del Consejo Superior, según la cual estábamos ya en marcha. Así que ese fue el proceso de gestación. Bien, para aquellos que están siguiendo la entrevista y un poco para también que puedan acceder a esos documentos, yo estoy mostrando aquí en una pantalla una página de nuestra universidad, la Universidad Litoral, donde todo esto está disponible. La página es unl.edu.ar/PIE, por Plan Institucional Estratégico. Allí no solamente está el plan actual, sino que ustedes pueden acceder a los documentos y la información vinculada con procesos de planeamiento previos. Hay documentos referidos a lo que comentaba recién Adolfo, del plan 2000-2009, como así también todo lo referido al PDI 2010-2019, que se llama Hacia la Universidad del Centenario, con lo cual así pueden ustedes consultar o descargar toda esta información. Bueno, Adolfo, entonces comentabas como ese momento inicial, a caballo entre todo el año 2010 y el principio de 2011, cuando se aprueba por la Asamblea Universitaria el documento político con esos 3 ejes y esos 12 objetivos generales, y luego el Consejo Superior aprueba una ordenanza que va estructurando en cierta medida cuáles son los actores vinculados los actores y las instancias vinculadas con la parte más ejecutiva o de implementación del plan, ¿no? Y también señalaste esta definición inicial de que por más que el plan se proyectaba a 9 años, se define como una temporalidad variada, de corto, mediano y largo plazo, podríamos decir, con una lógica trienal que iría de, entiendo yo, 2011-2014, 2014-2017 y 2017-2019. Y bueno, así se abre el proceso de implementación, ¿no? Es decir, de cómo pasar de la fase de diseño, de grandes definiciones políticas, a la parte más operativa o instrumental, si se quiere, del plan. Y hay, bueno, algunas definiciones que me gustaría conversarlas. Por ejemplo, la importancia que adquiere en el plan la idea de planificar sobre brechas de desarrollo, o planificar sobre las brechas, ¿no? Que me aparece como un componente central. Y bueno, a partir de esa identificación y de esa puesta en agenda de diferentes brechas en diferentes dimensiones de la universidad y asociada a esos objetivos generales, ¿cómo comienza a instrumentarse ese plan desde el punto de vista programático? ¿No? Es decir, cómo fueron los diseños institucionales a partir de los cuales el proceso de planeamiento empieza a encauzarse a través de programas, de proyectos y demás. Bueno, sí, la brecha de desarrollo es una técnica, digamos, de formulación que fue utilizada para los objetivos, para los ejes y para los objetivos generales. Tiene que ver con consultar la voluntad de la institución y de sus actores, etcétera, en términos de el conocimiento de la realidad existente y el ideal de desarrollo que alienta en el espíritu de esa comunidad. El ideal de desarrollo sería cuánto mejor queremos estar, o cuánto más amplia quiere ser la universidad, o cuánto más calificadas quieren ser las actividades de la universidad, o cuánto más insertas en la región quieren estar las actividades de la universidad 9 años después. Y entonces, entre el ideal de desarrollo y la situación realmente existente, debe establecerse la brecha, debe establecerse de la manera más explícita posible, incluso si se pudiera describir con conceptos, bien si se pudiera describir con indicadores cuantitativos, también estaría muy bien. Y sobre esa base se pega el salto de definir los objetivos, cuya lectura transversal, como dije antes,
es bastante parecida al ideal de desarrollo, que no es un ideal abstracto, sino es un ideal lo más aterrizado posible a lo que se considere viable por parte de la comunidad universitaria. Ahí había, del antecedente del plan de desarrollo anterior, un periodo, como dije, de mucha creatividad en la universidad, ¿no? Había sido unos rectorados muy innovadores que habían producido a través del plan 2000-2008 un gran acercamiento de colaboración entre las facultades. Es decir, se habían propuesto generar una modificación sobre la tradición de las facultades como organismos independientes uno de otro, o como organismos en andarivel, digamos, y se habían propuesto una serie de programas de colaboración. Colaboración para hacer nuevas carreras entre dos facultades, colaboración para hacer materias opcionales que se ofrecían a los alumnos de las demás facultades, colaboración para generar cargos docentes cuyos desempeños pudieran ser en varias facultades, en dos o más facultades, o cuyas cátedras pudieran ser tomadas por alumnos de varias facultades. En fin, había habido ahí toda un impulso, una iniciativa de generar espacios comunes, una especie de tejido conjuntivo del tejido tradicional de las facultades independientes. Además se había propuesto un completamiento del espectro de disciplinas y disciplinas profesiones que se enseñaban en la universidad. Porque no hay que olvidar que nosotros éramos una universidad que había quedado escindida por su historia desde el año 68, con la separación de la Universidad de Rosario, la separación de la Universidad de Entre Ríos, etc. La Universidad del Litoral había quedado privada de muchas carreras que eran tradicionales en el modelo universitario del siglo XX. Entonces, legítimamente, por la importancia de la ciudad, de la región y la propia tradición de la Universidad del Litoral, la conducción universitaria entonces se propuso restablecer esa completitud de áreas disciplinares y de propuestas académicas de la universidad. Sumado esto a la diversificación de funciones, el desarrollo de las carreras cortas y de los posgrados, toda una serie de saltos de complejidad que la Universidad Electoral había tenido y que ya estaban bastante perfilados, más aún yo diría que ya estaban consumados en 2010. Así que ese fue un punto de arranque insoslayable. Afianzar eso, profundizarlo. Ahora, con respecto al encare metodológico del PDI 2000-2010, por lo mismo que dije antes, fue un PDI que podríamos decir de arriba hacia abajo. El rectorado había crecido mucho y se había presentado como un líder muy activo, muy protagónico de los procesos universitarios frente a las facultades. Las facultades habían aceptado de buen grado esta mayor participación, este mayor peso del rectorado y las unidades centrales, que no se involucraban en procesos de enseñanza en general, no se involucraban en procesos de enseñanza, con excepción tal vez de la Facultad de Medicina, que fue embrionariamente gestada por el rectorado, pero en general el rectorado se retira de toda actividad de prestación de tutela de carreras, pero sin embargo sí desarrolla sus secretarías con funciones, ¿no? Programas sobre investigación, programas sobre desarrollo de los nuevos talentos en la investigación, programas de carreras compartidas, diversos programas en distintas áreas que en general eran de arriba hacia abajo. Y entonces nuestra propuesta fue, bueno, aquello jugó un papel de mucho cambio en la universidad, pero de ahora en adelante tenemos que asegurarnos de que en un nuevo PDI hubiera una dinámica mixta, en la cual hubiera iniciativas
de arriba abajo, lo que entonces se llamaban programas y cursos de acción, pero que también hubiera posibilidad de que el abajo, es decir, las facultades y los componentes básicos de las facultades, sus áreas, institutos, carreras, etcétera, también pudieran ser titulares de iniciativas en el marco del nuevo PDI. Entonces, entre el arriba abajo y el abajo arriba, nosotros diseñamos un sistema por el cual podía haber iniciativas desde arriba y podía haber también iniciativas desde abajo. Pero aquí estaba el problema más grande que tuvimos que resolver durante 2011, que fue conocido de antemano, pero digamos, nos dio más dificultades de las que preveíamos, que era que, claro, nosotros con objetivos generales es muy difícil suscitar en la comunidad universitaria las iniciativas. Es muy difícil porque los objetivos generales son muy abstractos, son muy amplios, y cómo situarse, nadie es tan poderoso como para satisfacer el objetivo general con una sola iniciativa, y al hacerlo con un número más o menos amplio de iniciativas, se pierde la orientación de cómo proponer una actividad transformadora interesante, pertinente, coordinada, para satisfacer entre muchas iniciativas, entre varias iniciativas, un solo objetivo general. Entonces es absolutamente claro y lógico que se necesite desarmar o desestructurar, o si vos querés, desagregar el objetivo general en objetivos específicos. Y a esa tarea nos abocamos. Entonces, funcionamos con borradores de listados de objetivos específicos, que también aspiramos a no hacerlos desde arriba, sino que participen mucho los decanos y los consejos directivos en esto. La realidad es que circularon muchos borradores, nos costó mucho esfuerzo definirlos. Al final convocamos en esa instancia consultoría externa, el Centro de Estudios del Estado y la Sociedad, y el gran experto en estas materias en el Estado y la Administración Pública de Argentina, que es Oscar Oslak, que nos ayudó mucho. Con él desarrollamos la guía para la formulación de los proyectos, y con él también trabajamos el proceso de los objetivos específicos. Los objetivos específicos terminaron siendo 39, la verdad es que fueron más confeccionados por la Secretaría de Planeamiento, con apoyo del rector, y verificados, chequeados, corregidos por muchas otras instancias de la universidad, incluidas las facultades. Pero con esos 39 objetivos específicos, nosotros desagregamos los 12 objetivos generales y los pusimos a esos 12 en condiciones de ser visualizados como alcanzables por parte de distintos actores de los que esperábamos formulación de iniciativas. Y esa formulación de iniciativas ya no eran programas o cursos de acción como en el PDI anterior, sino que siguiendo las orientaciones del doctor Oslak, nosotros convertimos al planeamiento en un solo programa, es decir, lo que venía de arriba era un solo programa, el programa de planeamiento para el desarrollo de la universidad, y en cambio abrimos una convocatoria a la formulación de proyectos sobre la base de que los objetivos específicos sean llenados, completados con iniciativas, y para eso había un formulario. A partir de eso también generamos un gran esfuerzo en la comunidad, porque había que entender la lógica de proyectos. No todos los funcionarios y académicos están demasiado acostumbrados a actuar en términos de proyectos. Uno está normalmente acostumbrado a actuar en términos de rutinas, en términos de funciones.
y no tanto en términos de proyectos. Entonces, trabajar en proyectos y sin dejar de trabajar en las funciones y rutinas que establece la obligación y las atribuciones de cada repartición, de cada cargo, etcétera, es un trabajo esforzado. Sin embargo, bueno, nosotros hicimos los 39 objetivos específicos, pusimos en manos de toda la comunidad el manual para la formulación de proyectos y abrimos la convocatoria y realmente fue muy interesante. Recibimos en el orden de 90 y pico de proyectos, 80 y pico, 90 y pico de proyectos, no recuerdo la cifra exacta. Quedaron cubiertos de los 12 objetivos generales, creo que 10, 11, y la cobertura era más perfecta en algunos que en otros, pero bueno, eso formó parte también de un descubrimiento, digamos, acerca de dónde florecían mejor las iniciativas y dónde no era tan claro por parte de la comunidad que había que progresar en ese ámbito. Esos proyectos se fueron evaluados técnicamente, también con apoyo externo, y hechas las devoluciones correspondientes. Es decir, lo que nosotros convocábamos es hacer un borrador, un perfil de proyecto, que así lo llamábamos, y cuando la unidad central del planeamiento, la Secretaría de Planificación y el rector lo consideraban apropiado, lo aprobaban. Y entonces ahí quedaba ya como lo que dábamos a llamar proyectos y acciones. Proyectos y acciones porque el proyecto tenía necesariamente que desdoblarse en acciones que permitieran completar el proyecto. Esas acciones podían ser mínimo de 2 y podían ser hasta 4 o hasta 5 acciones, que eran los medios a través de los cuales el grupo a cargo del proyecto pensaba que convergiendo los resultados de esos esfuerzos, de esos medios desplegados, se podía colmar el propósito del proyecto, que era acercarnos al objetivo específico. Es decir, que ese propósito del proyecto podría ser seguido a través de informes. Esos informes tenían que ser periódicamente e idealmente en forma simultánea a través de un software que pusimos en marcha. Podían ser comunicados los avances del plan de actividades de cada proyecto a la Secretaría de Planeamiento. Eso no funcionó con demasiada agilidad, fue bastante complejo manejar ese software y acostumbrar a la gente a que informe los avances al día, digamos. Pero bueno, con informes, aunque fuere periódicos, el esfuerzo de cada proyecto estaba establecido a través de un plan de actividades y algún mecanismo de indicadores de avance de los proyectos hasta llegar a la meta propuesta. Así que esa era la dinámica. Con casi 80 proyectos, la universidad se puso muy interesante, el PDI se puso muy intenso, y bueno, y ahí estábamos ya sobre fines del 2011, principios del 2012, en plena marcha de la primera etapa del PDI. Bien, entonces, marcando un poco, como bien señalaste, las diferencias entre el plan anterior, el plan 2000, 2008, 2009, en donde se estructuran esos grandes programas de la universidad, que, bueno, aquellos que nos están escuchando, comentarles que muchos de ellos continúan hoy en día, digamos, son programas que están muy presentes y están apropiados por toda la comunidad en el área de investigación, de extensión, de vinculación académica. Y este nuevo plan que buscaba, que se propuso, combinar esa lógica de arriba hacia abajo con la lógica de abajo hacia arriba, no obturando o al contrario alentando también de que haya iniciativas, procesos de planeamiento, no solamente de las áreas centrales, sino también desde las facultades. Bueno, hay una pregunta que me parece interesante también escuchar tu comentario, Adolfo, es, bueno, estos objetivos específicos que señalaste, estos PIA o proyectos y acciones que se iban aprobando, los perfiles de proyectos previos y demás, ¿cómo era la dinámica de discusión política o de acuerdos políticos entre
área central, rector, secretarios y decanos, decanas, para, bueno, definir cuáles iban a ser esos objetivos, para ir acordando cuáles eran esos perfiles. Vos recién señalabas ese equipo de general de programación, o equipo de programación general que se había definido en la propia ordenanza que instrumenta el plan, que era, entiendo yo, como una instancia también de discusión y de definiciones políticas, pero también había equipos de desarrollo institucional que, entiendo yo, estaban más asociados con la parte de diseño y más técnica asociada al planeamiento. Bueno, un poco un comentario de cómo funcionaba esto, si era así, si había Bueno, otros canales y demás. el equipo de planeamiento general era esa instancia política abierta a decanos y a secretarios. La gran definición política fueron los objetivos específicos. Después ya en materia de formulación de proyectos se convirtió más en un asunto político-técnico, que también se conversaba. La LPG se reunía una vez por mes, con bastante regularidad. El rector fue en eso muy exigente, digamos. Nosotros éramos convocados por el rector para hacer el seguimiento de los avances del plan, y allí se tomaban los acuerdos necesarios para hacer el impulso de cada una de las fases del plan, ¿no? Después había equipos de planeamiento para el desarrollo en cada facultad, y no en cada secretaría de la universidad. Nosotros teníamos por entonces, entre secretarías y direcciones equivalentes a secretarías, 12 reparticiones importantes en el rectorado. Entonces a esas reparticiones no les dábamos un equipo de desarrollo a cada una de ellas, porque ahí nos parecía que la división del trabajo podía desmantelar esa lógica de convergencia que el PDI pretendía plantear. Entonces, bueno, ya llega un momento que esa especialización de los funcionarios y los grupos de apoyo del rector puede llegar a generar una cierta atonía, digamos, unas ciertas dificultades para coordinar y para hacer sinergia. Entonces, nos propusimos hacer solo 3 equipos de desarrollo en las áreas centrales. Uniendo las secretarías que correspondían al eje 1, a la línea de orientación principal más institucional. Entonces allí estaban el secretario general, el secretario económico financiero, el secretario de infraestructura, el propio secretario de planeamiento. En fin, había un grupo de funcionarios que hacían un solo equipo de desarrollo por esa área. El secretario académico, el secretario de investigación, el secretario de extensión y el secretario de bienestar estudiantil estaban en el equipo de desarrollo del segundo grupo, del segundo eje de la calidad académica, y en el tercero estaba el secretario de extensión de nuevo, el secretario de vinculación tecnológica, el secretario de relaciones internacionales, etc. Entonces había varios altos funcionarios, digamos, en cada uno de estos equipos, pero no 12 equipos que nos parecía que pudiera correr el riesgo de atomizar las iniciativas. Entonces, de los 80 y pico de proyectos que nosotros recibimos y fueron aprobados, el 60% era de las facultades y el 40% era de las áreas centrales. Y esos proyectos de las áreas centrales, algunos eran específicos para las problemáticas de esas áreas centrales como tales, pero la mayoría de ellos proyectaban sus efectos sobre el conjunto de la universidad. Entonces ahí se generó la necesidad y la conveniencia de hacer algo acerca de lo que el cuestionario pregunta, que es cómo evitar que los proyectos tomen cada uno por su camino y generen más confusión que armonía. Entonces, bueno, la idea era que cuando un objetivo específico era servido por un proyecto del área central y varios proyectos de las facultades, coincidiendo en el mismo objetivo específico formulado por la universidad, estos iban a trabajar juntos. Entonces iba a producir lo que llamamos un núcleo.
cuya coordinación iba a estar a cargo del director del proyecto del área central correspondiente a ese objetivo específico. Y bueno, así eso operó con mucha fuerza, sobre todo en el área de ciencia y tecnología, y también en el área de internacionales, etcétera, en varias áreas, en académicas. El núcleo fue muy importante para producir coordinación entre los proyectos y de paso reforzar la coordinación, que ya tenía una cierta tradición en la universidad, entre los esfuerzos de la Secretaría Central y de los pares de esa Secretaría Central en la esfera de las facultades. Así que de esa manera nosotros garantizábamos informes por proyecto e informes por núcleo, y un cierto nexo entre el proyecto del área central y el proyecto de las facultades en estas áreas clave. Si hubiera habido creo que había uno de reformas administrativas, bueno, había uno del área central, y había varios de las facultades, tenían que trabajar juntos y constituir un núcleo en ese sentido. Así que ese fue una herramienta importante, digamos, compleja, porque hay que trabajarla, hay que administrarla y seguirla y garantizar que se estabilice y demás, pero realmente eso dio mucha satisfacción. Bien, entonces, desde la temporalidad del proceso de planeamiento, como conversábamos al inicio, se habían marcado como 3 hitos, tres momentos a lo largo de los 9 años, con una lógica trienal. Entiendo que esa lógica también, o ese momento intermedio, implicaba la revisión y la evaluación de las acciones que se habían hecho en los años previos, y también le daba al planeamiento esa oxigenación de poder revisar esos objetivos específicos, ¿no? Y ver si se habían alcanzado, ver si había que redefinir, si aparecían algunos otros objetivos, con lo cual también le daba a ese plan a largo plazo, bueno, que uno puede pensar que puede ser bastante rígido, que puede ser bastante estático, dada su impronta inicial, que implica una definición política muy importante, como es la aprobación de un documento por parte de una asamblea universitaria. Digo, esos distintos momentos trienales le daban al plan, bueno, ese momento o esa etapa de análisis más centrada o más específicas, de revisión de los objetivos y, entiendo, de convocatoria de nuevos proyectos en el caso de que aparezcan nuevos objetivos o que había proyectos que concluían. Eso en la práctica funcionaba así. Sí, sí. Sí. Bueno, nosotros tuvimos una oportunidad de evaluar la primera etapa, que fue sobre el 2012, que fue 2012-2013, fue muy importante, porque entonces nosotros preparamos una serie de instancias de actualización de la información del avance de los proyectos, y también dirigimos encuestas y entrevistas a los responsables de los proyectos, incluso con participación de los equipos de cada proyecto, para tomar la temperatura de cómo avanzaba la cosa, no solo en términos de informes formales, sino también en términos de cómo se sentía la comunidad de los responsables de los proyectos, a lo largo y a lo ancho de la universidad. Y ahí descubrimos, bueno, todos los matices que forman un proceso de tanta amplitud. Básicamente, entre las cosas, digamos, que generaban tropiezos o generaban inconvenientes, está el tema de los recursos. La gente de los proyectos nos contaba que los recursos no eran suficientes como para poder sostener la actividad de los proyectos. Me refiero a recursos económicos y a recursos humanos. Eso no era una sorpresa, porque efectivamente nosotros no tenemos en la Argentina un financiamiento para los planes de desarrollo institucional de las universidades. Desde luego, los planes de desarrollo institucional de las universidades cuestan plata, y los rectores tienen que ser conscientes de esto, y los secretarios económicos financieros, y apoyar. Y nosotros recibimos mucho apoyo, pero el apoyo no era orgánico desde un fondo
amplio y común destinado a esta finalidad, sino que nosotros teníamos que hacer que cada proyecto gestionara fondos en la ventanilla abierta para su métier en el Ministerio Nacional, en el Ministerio de Planificación Federal, en ese entonces, en la provincia, en donde fuera. Y eso generaba una especie de traje de payaso, digamos, ¿no? Los financiamientos eran desparejos y de distintas fuentes, y no estaban a cargo de la Secretaría de Planeamiento o del equipo de planeamiento general de la universidad. Sí había un pequeño fondo de valores menores, como para gastos generales, un estímulo, digamos, que nosotros distribuíamos. Primero distribuimos de manera pareja, creo que por entonces eran unos 40.000 pesos por proyecto, que eran mucho más que hoy, digamos, pero no era tampoco suficiente como para financiar el asunto. Y bueno, otras cosas de las que la gente se quejaba era, bueno, el dominio de la lógica de formulación de proyectos, que aunque nos parezca raro, en realidad muchos académicos formulan proyectos por la actividad que realizan, pero cuando tienen que formular proyectos para la gestión universitaria, no les resulta fácil la extrapolación, el manejo de la lógica. Nosotros hicimos muchos talleres tratando de difundir la lógica de proyectos, y particularmente las particularidades de la formulación y ejecución de proyectos en la guía del PDI. Bueno, mucha gente fue capacitada en ese sentido y se volvió muy, muy competente, muy afilada, y también mucha gente no. Y además hay una rotación significativa de personal en la universidad, personal nuevo que se agrega y que va cambiando de repartición, etc. Así que no es fácil, digamos, que una lógica de este tipo encarne en las oficinas. Y después el tema de que se consideraba que el PIA, digamos, el proyecto de acción del Plan de Desarrollo Institucional, era un trabajo adicional. Y que por lo tanto hubiera requerido retribuciones adicionales. Y nosotros no teníamos esas retribuciones adicionales, y además no considerábamos que era un trabajo adicional. Considerábamos que era un trabajo propio del funcionario, que a la lógica del cumplimiento de funciones y de actividades rutinarias y de servicios que estaba bajo su responsabilidad de acuerdo al organigrama, tenía que agregar las iniciativas de desarrollo, es decir, los PIA. Y bueno, ahí había distintos grados entre el entusiasmo y la reticencia, digamos, distintos grados de compromiso con el esfuerzo adicional que se pedía. Así que, en ese sentido, nosotros registramos ya en la evaluación de la primera etapa, que fue informada y presentada al Consejo Superior, la existencia de logros, de avances, de entusiasmos y también de malestar, que bueno, nos propusimos corregir, nos propusimos satisfacer, en la medida en que podíamos, porque los fondos de un PDI ideal, que fuera un fondo de inversión dotado por el Estado para que la universidad se amplíe, se transforme, se diversifique, se cualifique, etc., no lo encontrábamos. Sí había los planes para cada carrera, resultado de los PROMEI, por ejemplo, y bueno, esas ventanillas múltiples de distintas fondos para financiar distintas cosas, la Universidad del Litoral la supo movilizar muy bien desde el principio. Nosotros somos una universidad muy dinámica que sabe tocar las teclas para obtener financiamientos de distintas fuentes. De manera que había financiamiento, pero como mencioné antes, no un financiamiento orgánico, alineado con el plan, y eso, bueno, costaba trabajo coordinar. Bien. Y entonces, podríamos también decir que a partir de ese primer informe que se realiza finalizando la primera etapa de implementación del
el plan de desarrollo institucional es el primer trienio. En el segundo trienio se realizan modificaciones, ¿no? O se van ensayando algunas variaciones sobre las lógicas de implementación y gestión por un lado, y aparecen también nuevos proyectos y Exacto, aparecen nosotros, también algunos objetivos específicos nuevos o se empiezan a orientar proyectos sobre objetivos que en la primera etapa no habían estado cubiertos por acciones, ¿no? así es. Entonces, por proyectos. Entonces, efectivamente, nosotros para la segunda etapa releímos los objetivos específicos, agregamos algunos, quitamos otros. Recuerdo, por ejemplo, el de BNL Verde, por ejemplo, el de la cuestión ecológica se agregó en ese momento. Algún otro fue cancelado y se llamó a nueva convocatoria de proyectos de acción, en las cuales estaba previsto la continuidad de los proyectos anteriores, de los 80 aquellos 50 o 60 continuaron, con un nuevo plan de actividades para la nueva etapa, y también se sumaron otros más, y llegamos a tener en el orden de 110, algo así, en la segunda etapa. O sea que el sistema prosperaba, digamos, ¿no? Y ampliaba y cubría mejor los objetivos generales y un mayor número de objetivos específicos, como vos bien decís, quedaron uno o dos sin cubrir. Así que en ese sentido estábamos fuertes y con mucha repercusión en los distintos equipos de la universidad. Pero bueno, los señalamientos que habíamos detectado en la primera evaluación de etapa también fueron desafíos muy importantes. Así que, bueno, entonces eso se desarrolló otro tramo, y cuando ya estábamos en el 2007, es decir, cuando nos acercábamos al 2006, 2016, 2017, el rector resuelve que la universidad se presente a una nueva evaluación institucional, que sería la tercera autoevaluación institucional para la tercera evaluación externa de la universidad. Y nos convertimos, junto con un puñado de otras universidades, Nordeste, Sur, Cuyo y alguna más, en una de las universidades que tenía el mayor número de asistencias a la CONEAU para pedir evaluación institucional. Bueno, entonces nosotros, de alguna manera, como área de planeamiento y de evaluación, llevamos adelante esa autoevaluación. Hay un trabajo de informe sobre esa tercera autoevaluación institucional, cuya abreviatura era TAI, tercera autoevaluación institucional, está publicada en la revista Itinerarios de la Facultad de Humanidades, es de mi autoría con Natalia Díaz, pero es básicamente un informe, casi diré un informe institucional. Y allí contamos cómo se hizo la TAI, que fue también una comisión especial del Consejo Superior para la tercera autoevaluación de la universidad, y un conjunto de actividades sobre todas las áreas. Encuestas sobre los estudiantes, grupos focales sobre los docentes y los no docentes, actualización de información, y ahí se nos hizo muy, muy claro y preciso que el planeamiento no puede ser independiente, digamos, el planeamiento, la evaluación y la información universitaria, es decir, las bases de datos universitarias son un triángulo de hierro, digamos. Fundamental contar con información y tener las bases muy actualizadas y los servicios que proporcionen el procesamiento adecuado de la información, de la estadística misma y del resto de la información que pudiera ofrecerse a los actores, sumado a la evaluación, para la cual es fundamental, y sumado al planeamiento. O sea, esos tres aspectos, digamos, se nos juntaron con mucha claridad. Así que ahí la información jugó un papel muy importante, la actualización de información, la realización de actividades participativas, talleres en todas las facultades,
grupos focales y encuestas. Era más o menos la panoplia de cosas que nosotros desplegamos para ir confluyendo en un informe por facultad, en un informe por área de la universidad, y a partir de allí la redacción del informe global que presentamos a la CONEAU. Que creo fue un trabajo realmente que aprovechó las experiencias de las dos autoevaluaciones previas de la universidad. Y bueno, recibimos entonces, yo no me acuerdo bien, pero tiene que haber sido últimos meses del 2016, creo que sí, el comité externo, y a principios del 2017 tenemos que haber recibido, y por ahí no me coinciden las fechas, vos después Sí, sí, es así. el informe de evaluación externa de la CONEAU, donde de nuevo la lectura global de ese informe de la CONEAU y la lectura en especial de las recomendaciones, tal como habíamos hecho con los dos informes anteriores, nos dio un mapa bastante aproximado de debilidades, amenazas y también fortalezas y oportunidades que la universidad tenía. Y entonces ya no hicimos nuestra evaluación de segunda etapa del PDI, porque hicimos esta evaluación con evaluación externa, que es muy superior a la evaluación que habíamos hecho la primera vez. Así que ahí tuvimos los insumos y tomamos el envión. De nuevo convocamos a presentación de proyectos. Nuevamente hubo una superación del número de proyectos presentados. Y allí ya nos encaminamos al tramo final del 2019, en el cual, bueno, ya ahí el empalme con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional actualmente en curso ya estaría más a tu cargo, porque ya no tengo tanto registro de esa fase final. Bien. No, perdón, sí. Sí, no. Aclaro que yo el último año no estuve como secretario de planeamiento, pues ya cambió el rector, es decir, que el PDI se desarrolló durante 3 rectorados y 2 rectores, porque el rector Cantar, digamos, ya no tenía reelección posible y fue elegido el rector Mamarela, y allí es cuando se celebró el centenario y culminó los 9 años del PDI. Bien. Me parece, Adolfo, que en esta charla que tuvimos hace más de una hora que estamos conversando, por más que nos dimos cuenta, quedó bien marcado y bien graficado cómo fue esa experiencia de diseñar un plan, de empezar con un desafío, y como ocurrió también con el nuevo plan, es decir, de tener como algunos antecedentes con unas varas muy altas, ¿no? Pero al mismo tiempo también pensar innovaciones y pensar mejoras para la vida institucional, en este caso de la Universidad Nacional del Litoral. Ahora, yo me gustaría terminar con una última pregunta o una reflexión de tu parte, y que tiene que ver con algo que vos señalabas en la entrevista, que es, bueno, la no existencia desde bueno, la Secretaría de Políticas Universitarias o el Ministerio de Educación o alguna repartición pública, de visualizar el planeamiento en las universidades, digo, planeamiento desde de la propia autonomía universitaria, de que sea la propia universidad la que decide su visión, su horizonte en su sitio, con los actores que dialoga y demás, que haga que permita también proyectar con mayores certezas, sabiendo que uno puede llegar a tener X cantidad de recursos anuales, las acciones del planeamiento. O sea, la reflexión, la pregunta es, ¿se hace muy complejo planificar en las universidades en ausencia de recursos de este tipo? ¿O más allá de la ausencia de recursos del Estado Nacional específicamente para el planeamiento, bueno, es posible o es viable planificar en las universidades en Argentina?
Bueno, yo pienso que es viable y hay que hacerlo, pero el fenómeno de ventanillas múltiples, que así lo llamó Ana María García de Fanelli, que es una investigadora del área, es muy marcado y es un obstáculo. Nosotros tuvimos en la historia de la Universidad Argentina en el ciclo democrático por lo menos dos grandes oportunidades de gestar un ordenamiento de los fondos de inversión que el Estado Nacional le da a las universidades, los fondos adicionales al costo ordinario, bajo la forma de financiamiento a proyectos globales, de mejora, de diversificación, de cualificación, etc. Dos oportunidades. Una cuando fue la negociación del proyecto del Banco Mundial en la década de los 90, en lo cual incluso se gestaron tres universidades, fueron convocadas a una fase preparatoria del proyecto de inversión del Banco Mundial, bajo esta lógica que te señalo, es decir, formular proyectos globales. Yo recuerdo que nosotros, la Universidad Nacional Litoral, pretendimos entrar en esta fase preparatoria como universidad piloto, y no fuimos aceptados porque ya estaba la Universidad de Cuyo, la de Patagonia Austral, no me acuerdo si la del sur, y bueno, y entonces ahí se desarrollaron, bueno, tanto los funcionarios del Banco Mundial como los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, frente a estos ensayos de planes globales para el desarrollo, que podrían ser materia de inversiones, llegaron a la conclusión de que no había suficiente rigor técnico, suficiente expertise, digamos, como para guiar la inversión. Bueno, por supuesto que no la había ni la iba a haber, porque si no se da un apoyo técnico específico, los requerimientos, digamos, las especificaciones técnicas de los organismos de inversión internacional son muy exigentes. Y si uno no tiene el personal preparado, por Pero más que se ante exija, esa disyuntiva se puede planificar una política de generación de capacidades en las propias universidades. obvio, obvio, es que era demasiado claro que necesitaban capacidades institucionales específicas pero no es que estas tres universidades no hubieran tenido claro cuál era su ideal de desarrollo, dónde flaqueaban y dónde querían invertir. El problema era que no se expresaban con suficiente claridad técnica como para facilitar la inversión. Entonces se resolvió hacer la inversión sobre la base de una cierta especialización. Entonces se llamó a las áreas disciplinares y ¿te acuerdas? El PROMEI, digamos, perdón, el El FOMEC. FOMEC. El FOMEC entonces financiaba las áreas duras y no las áreas blandas, y financiaba las becas de doctorado, pero no financiaba las becas que se desarrollaban en el país. En fin, tomaba opciones que eran fácilmente controlables y que se consideraban estrategias adecuadas por parte del acuerdo entre nuestros funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias y la unidad ejecutora del fondo, que tiene toda su exigencia, sus contabilidades específicas, sus modos de expresarse, etcétera, que no son los habituales en la administración pública argentina. Entonces, allí se optó por atomizar esos fondos y direccionarlos desde arriba a los lugares que las universidades... De hecho, el FOMEC tuvo dificultades en las distintas convocatorias para tener éxito, porque las universidades sabían que ahí había dinero, pero no les era tan sencillo formular los proyectos para acceder a ese dinero. Solamente algunas... Ahí es donde sacamos ventaja en la Universidad Litoral, porque afortunadamente había gente competente como para entender esas lógicas y formular proyectos, y en el FOMEC fue, en el ambiente de la unidad central del FOMEC y de la unidad ejecutora del Banco Mundial, fuimos considerados una de las universidades más sagaces, digamos, y más competentes para mover fondos, y de hecho movimos muchos fondos en ese FOMEC, pero con muchas limitaciones y privándonos de una mirada más global que hubiera podido
darnos una fortaleza mayor en materia de planeamiento. La segunda oportunidad fue durante la Secretaría de Políticas Universitarias del doctor Pugliese, en la presidencia interina Dualde y en la primera presidencia de Kirchner, donde se generó también un fondo que tuvo existencia legal, un fondo para financiamiento. No recuerdo cómo se llamaba, Fundar creo que se llamaba, Fondo para las Universidades. Y también se frustró. No hubo continuidad, hubo también 3 o 4 universidades que recibieron apoyos para formular los proyectos globales de inversión, pero no prosperaron. Así que acá tenemos una disyuntiva y una bifurcación de caminos en materia de política universitaria en la Argentina, sí a favor de los planes globales de desarrollo universitario o en contra, que como vos bien decís, implica fe en la autonomía de las universidades y la capacidad de las comunidades de tomar decisiones más troncales, o la fe en el funcionariado central, que es el que va a decir en qué te conviene invertir y en qué no te conviene invertir. Y entonces uno queda compartimentado por disciplina, o por función, o por distintas oportunidades, y ahí se produce el fenómeno de ventanillas múltiples, que amenaza la autarquía y autonomía de las universidades, pero bueno, esta también tiene derecho a luchar, y por eso el desarrollo de los planes que en tantas universidades se han desarrollado, manifiestan esa aspiración de autogobierno en un sentido estructural, digamos. Bien, Adolfo, bueno, te agradezco muchísimo, muy productiva la charla, la entrevista. Bueno, seguramente seguiremos en algunos otros momentos conversando sobre estos temas. Muchísimas Como no, gracias. con mucho gusto, y ha sido un gusto, Daniel. Y hay un par de trabajos, el de itinerarios que te cité, y otra publicación sobre el caso del planeamiento a nivel de la primera etapa, que creo que está en un volumen de la UGM, editado por la Universidad de la República. Eso es yo te lo voy a acercar, es un libraco grande, encuadernado. Allí hay un artículo mío que más o menos cuenta las mismas cosas que estuvimos conversando durante nuestra charla de hoy. Bien, bueno, seguramente lo vamos a subir también al aula virtual para que tengan acceso los colegas de la Universidad de Catamarca que están tomando el curso. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias y bueno, que tengas buenas tardes. Igualmente.